Vale, pues el otro día estábamos viendo qué se podía hacer con un perceptrón. Vimos que el perceptrón era esencialmente esto. Poníamos, la ecuación era esto de aquí, el in, era el producto escalar del vector de pesos por el vector de entradas, sabiendo que el vector de entradas estaba ampliado con un 1 para dar cuenta del término independiente. Así el término independiente era el V0, ¿vale?, con signo cambiado, y entonces esto entraba a la neurona, todas las entradas, aquí sería una entrada menos 1, aquí un peso, ¿vale?, V0, V1, Vn, hacíamos el producto escalar y lo que salía, eso era, el sumatorio, lo llamábamos input, que luego se pasaba por la función sigmoidal para darnos la salida de la neurona. Bueno, ¿qué podía hacer? Vimos que como aproximador de funciones aprendía funciones lineales. O sea, encontraba, por ejemplo, en un problema de clasificación, la separación entre dos clases que se pudieran separar por una recta o por un plano o en general por una variedad lineal. O sea, conjuntos linealmente separables. Y para aproximar funciones, aproxima esa función, la recta, el plano, es decir, lo que fueran siempre funciones lineales. Bueno, y vimos también que con esto se podían modelizar las puertas OR, las puertas AND, las puertas OR, pero no, por ejemplo, la puerta SOR. Y ahora que lo pienso, me parece que hice el otro día algo que no estaba bien cuando lo he repasado un poco en la grabación. En la puerta SOR, miradlo a ver porque no me acuerdo, pero si decíamos que el true lo asignábamos a +1 y el false lo asignábamos a -1, entonces aquí tengo true, SOR, true, ¿vale? Eso es false. Creo que puse, no sé lo que puse, pero me parece que estaba mal. En cambio, true, SOR, false es true, false, SOR, true es true, y false, SOR, false es false. Con lo cual me quedaba esto, no sé si es exactamente lo que hice ya, false, false, true y true. Se ve que efectivamente no existe un hiperplano, una única recta de separación. En todo caso, sí que podríamos hacer dos rectas de separación, una aquí y otra aquí, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual es lo que estuviera aquí o aquí, y luego lo que estuviera aquí y aquí. Esto daba la posibilidad de implementarlo, por ejemplo, de esta manera, ¿vale? Hacíamos esto y después hacíamos un AND de las dos cosas, con lo cual vimos que efectivamente se podían implementar todas las funciones lógicas, era por tanto Turing completo y por tanto se podría construir un ordenador entero solo con perceptrones, pero desde luego ni es práctico ni es razonable, pero como modelo teórico de computación es válido. Bueno, pero ¿qué pasa si lo que queremos no es modelizar funciones lógicas, AND, OR, SOR y tal, sino funciones continuas en general? Bueno, este tipo de funciones, por cierto, funciones afines, cuando lo veáis alguna vez, que es un término raramente usado, son funciones lineales con término independiente. Lineales con término independiente, o sea que les aparece un término aquí. Eso ya lo estamos considerando dentro de lo que nosotros llamamos funciones lineales, porque para eso metemos el -1 a la entrada, ¿vale? O sea que en realidad cuando diga lineales me refiero a todas estas, también con el término independiente, aunque a veces en algún texto de matemáticas se las llama afines, que es una función lineal que luego tiene una constante añadida, pues vale. Basta ampliar el vector de entradas con un 1 al inicio para dar cuenta del término constante y ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Fijaros que esto es precisamente el sumatorio del perceptrón de V sub i por X sub i. Es exactamente lo que hace la neurona. De modo que si simplemente cada V sub i es una sub i, ¿vale? Entonces simplemente ya tenemos esto modelizado. Siempre que luego la función de salida por la que lo tenemos que pasar, pues le damos, por ejemplo, la función identidad y ya está, asunto concluido. Entonces solo, simplemente la neurona ya hace esto, por tanto modeliza una función de esta forma y luego le das como función de salida una función identidad. Ojo, es que te has empeñado en que la salida debía ser una función sigmoidal, por razones que luego veremos. Vale, si quiero modelizar funciones lineales
y me empeño en poner una función sigmoidal, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es definir esta función sigmoidal, que es menos h0, si x es menor que menos h0, x, si está entre menos h0 y h0, siendo h0 una constante suficientemente grande. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero modelizar, por ejemplo, una función lineal que es así, esta recta, ¿vale? Pero claro, esta recta siempre, para valores reales, la habré modelizado como, diré, estos son mis puntos experimentales. Y el perceptrón me ha encontrado esta recta que se adapta bastante bien a ellos. ¿De acuerdo? Vale. Pero mis puntos experimentales son puntos reales. Por tanto, están en un intervalo. O sea, yo no puedo tomar medidas y el rango de la medida no puede ser infinito. Sea lo que esté midiendo, temperaturas, presiones, preferencias de la gente, lo que mida, siempre está en un rango finito, ¿no? Vale, pues voy a decir, vamos a ver, esto aquí la función en el límite del rango, ¿qué es lo que sale para la función? Pues esto es una constante, ¿vale? En el límite del rango superior, ¿qué es lo que sale para la función? Esta es otra constante. ¿Cuál es mayor? Esta de aquí. Pues a esto le llamo h0. Y entonces, ¿qué hago? La salida de esta función la paso por una función sigmoidal que sea así. ¿Vale? Aquí menos h0 y aquí h0. Ya está. He terminado. Con eso tengo una función sigmoidal, más que nada porque me he empeñado en que la salida de la una tenía que tener una función sigmoidal, pero en el punto intermedio, es decir, donde tengo valores, es exactamente la misma función lineal de la recta y por tanto la modeliza. O sea, esto simplemente la salida, pues en vez de poner la salida a una función lineal sin más, pues la corto, pero la corto por unos valores que sean suficientemente grandes como para que no me estorben a mis datos. Vale, entonces, una función lineal, sea como sea, se puede modelizar con un perceptrón. ¿Vale? Pero hay funciones no lineales, porque en general los comportamientos de cosas respecto a cosas en el mundo real son generalmente no lineales. O sea, tú no puedes suponer que tomas un dato y la respuesta del dato va a seguir una recta. Normalmente sigue una curva y a veces curvas muy complicadas o vete a saber lo que hace. Entonces, ¿qué se puede hacer para esto? Ahora luego lo veremos. También se puede modelizar mediante una red neuronal. Entonces, primera parte, la parte más, digamos, simple. El perceptrón múltiple. El perceptrón múltiple es una yuxtaposición de perceptrones simples que modelizan funciones lineales de varias variables. O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, tengo una función lineal, pero esta función lineal es función de varias variables en vez de una. ¿Vale? Bueno, siempre, aquí también lo era, ¿eh? Esto, digamos, vamos a ver, para entendernos, estos son funciones lineales, esto es una función, vale, ¿qué es lo que entra a la función? Las x, ¿no? Entonces esto es una función que va de ¿qué? Como son números reales, de Rn, y lo que me sale es un número real, la i. Entonces, en principio es una función, ¿vale? Una función de Rn en R. Vale. ¿Y si quisiera funciones de Rn en Rm? O sea, que entra un vector de datos y sale otro vector. Entonces lo que tengo que hacer, esto os lo digo simplemente por completitud, porque no tiene mayor utilidad especial, es simplemente que lo que tengo que hacer es poner varios perceptrones, cada uno de ellos modelizando cada una de las salidas. Es decir, esto de aquí, la salida del perceptrón, sería el vector formado por F1, F2, en este caso hasta F4, ¿vale? F3 y F4. Pero cada una de estas salidas es como la I de antes. Por tanto, la modelizo por separado con un perceptrón. O sea que eso no tiene ninguna importancia, ¿eh? Solamente es por completitud. La verdad es que en general funciones lineales de cualquier tipo, de Rn en R o de Rn en Rm, se pueden perfectamente modelizar de esta forma. Cada perceptrón pues tendrá sus pesos respectivos. Y ahora, vamos a centrarnos pues en uno que está sacando, ¿vale? Entrenamiento. Caso de normal, el de Rn en R,
porque ya os he dicho que el de la M es como copiarlo varias veces, ¿eh? Y ahora viene el asunto. Claro, hemos dicho aquí, en este caso, cuando yo estaba modelizando, por ejemplo, las funciones lógicas y tal, los pesos os he dado. Y os he dado porque los he puesto a mano. Y es que es tan sumamente simple, basta con dibujar los datos, trazar la recta tú a mano y ver qué ecuación tiene. Y con la ecuación de la recta están claros los pesos, ¿vale? Si yo dibujo, por ejemplo, esta recta de aquí, ¿vale? Que pasa por 0, 1 y este es el punto 0, 1 y este es el punto 1, 0 y tiene 1, 0 y tiene pendiente negativa, pues está claro que esto es la recta menos x más 1, ¿vale? Pero, ¿y cuando no la sé? ¿Y cuando los datos son muchos o están distribuidos de muchas maneras y tal? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender los pesos, que significa lo siguiente. Yo tengo un conjunto de pares entrada-salida. O sea, x como vector, veis que está en negrita, que son x1, x2 todos, y la salida es y para un montón de casos desde 1 hasta n. Recordad que n era el número de individuos o de casos que tengo. ¿Vale? X y es el iésimo caso que presentamos y la i super i, el superíndice del individuo, la salida correcta conocida para ese caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, para aprender, se calcula la salida para cada n. ¿Cómo? Pues como le toca hacerlo a la neurona, producto escalar de v por x, y después le paso por la función h. Esto es una notación vectorial, ¿eh? Voy a poner el vector de pesos en fila y el vector de entradas en columna, es decir, este sumatorio lo voy a poner de esta forma. El vector v va a ser el vector v1, vn, y el vector x, x sub i, lo voy a transponer para ponerlo de esta forma, ¿vale? X y 1, X y N. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo producto de fila por columna. Esto es una matriz 1 por N, esto, bueno, un vector 1 por N, esto es un vector columna N por 1 y evidentemente el producto me sale 1 por 1, que es un número, que es esto por esto, más esto por esto, más puntos suspensivos. V1x1 más puntos más Vnxn, que es lo que yo quería, ¿vale? Por lo tanto, voy a usar en general esta notación vectorial. Es decir, el sumatorio lo voy a poner simplemente como v por x transpuesta. Esto de aquí. Bien, entonces, ¿qué hago? Y luego eso lo tengo que pasar por la función h, recordadlo. Pues bueno, me calculo esto de aquí, que es la función de error para toda la muestra. ¿Esto qué es? La diferencia entre lo que de verdad sé que ha salido, esto es real, y esto qué es? Esto es la salida del perceptrón. Hallo la diferencia entre las dos cosas, la elevo al cuadrado y la sumo para todos los individuos de la muestra. ¿Qué significa? Que si esto es lo que dice el perceptrón y esto es lo que dice la realidad, yo estoy calculando esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. ¿Os suena de algo esto, por cierto? Mínimos cuadrados. Es exactamente, de hecho, un perceptrón simple de RNR, de RNR, hace la regresión de mínimos cuadrados de toda la vida. ¿Vale? Lo que pasa es que en el caso de la regresión tiene solución analítica y aquí en lugar de resolverlo analíticamente con la fórmula pertinente de las fórmulas de regresión, pues lo va a resolver esto aprendiendo los pesos, pero es lo mismo, ¿eh? ¿Qué hace? Pues esto es no sé qué, de no sé qué. Luego le pongo aquí delante un medio. Vale, ¿por qué? El error es la suma de todas esas diferencias. Me da igual, lo que quiero es hacer que el error sea mínimo. Si el error es mínimo, entonces la mitad del error también es mínimo, y un tercio del error, y 5 veces el error, y cualquier cosa que yo haga multiplicando el error por algo. Entonces, como me da igual, le pongo el un medio simplemente porque luego me viene bien para hacer las derivadas, ¿eh? O sea que no tiene más finalidad que luego salga bonito en las fórmulas. Voy a poner esa constante como cualquier otra. Lo que quiero es hacer que eso sea mínimo, y ya está.
Bueno, pero fijaros una cosa, este es el error. ¿De qué depende el error? Los datos son fijos. Los datos yo los he cogido en la realidad y tengo unos valores de X y unos valores de Y. Me los he almacenado en una tabla y lo que hay es lo que hay. Por tanto, ¿de qué va a depender el error? Pues de qué pesos ponga, obviamente. Entonces, el error es ahora una función de los pesos. ¿Qué tengo que hacer? Minimizarlo para conseguir el valor de los pesos que hace mínimo el E. O sea, ¿qué valores de los pesos en a E lo más pequeño posible? Para un conjunto de datos dado. Para un conjunto de datos dado, recuerdo, es posible para ese conjunto de datos. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Lo que vamos a hacer es mover los pesos en la dirección que haga que disminuya lo máximo posible, que es el descenso por gradiente. Para recordaros un poco también lo que seguramente habréis visto en el análisis de primero, ¿cómo se halla el mínimo de una función? Pues se hace la derivada de la función f, la parcial de la derivada de f con respecto a x igual a 0. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si esto no se puede hacer? Bueno, no se puede hacer. La derivada siempre se puede hacer, pero la ecuación esta no siempre se puede resolver. Imagínate que la derivada de la función es, por ejemplo, x por e a la x más 3. Esto igual a 0. ¿Vale? Eso no lo puede resolver. O sea, no existe ninguna forma analítica de despejar la x de ahí. ¿Qué hacíais entonces? Os explicaron algo de esto, espero, supongo. ¿Vale? ¿Qué se hacía? Se cogían los métodos de, por ejemplo, yo empiezo en un punto, el método de Newton, se cogía la derivada y entonces salto a otro punto, que es, esto era x, y ahora salgo a otro punto que es esto más f' de x por x menos x1, salto a otro punto x1. Aquí me calculo la derivada, que es negativa, vuelvo a saltar al revés, y así sucesivamente hasta encontrar el punto. Vale, o sea, iba siempre, bueno, había métodos de bisección, métodos de... Este era el método que usaba el gradiente, o sea, que usaba la derivada. El gradiente es la derivada generalizada. Entonces tú multiplicas la derivada por la diferencia, por un cierto, aquí vamos a poner un cierto delta, un cierto incremento, multiplicas esto por un cierto incremento y te lleva aquí. ¿Vale? Que aquí la derivada sigue siendo negativa, entonces multiplicas así. Que te has pasado y sigue siendo positiva, entonces, perdón, y ahora resulta que es positiva, entonces vas al revés. Bueno, pues básicamente lo que va a hacer es esto exactamente, es decir, el descenso por gradiente para llegar a obtener el mínimo. A ver, os recuerdo también que era el gradiente. El gradiente es como la derivada generalizada. Cuando yo tengo una función de r en r, su derivada es su derivada. Y cuando tengo una función de varias variables, el gradiente se define como la parcial de la función respecto a cada una de las variables estas. En concreto, vamos a ver, si tuviera f de x1, xn igual a v0 más 3x1 más 2x2 menos 7x3, por ejemplo, supongamos que tuviera tres variables. Entonces, ¿cuál es la parcial de f respecto a x1? Ahora hay que imaginarse que x1 es la variable y todo lo demás son constantes. 3, obviamente. La parcial de f respecto a x2, que sería un 2, la parcial de f respecto a x3, que sería menos 7, por tanto el vector gradiente de f en ese punto vale 3, 2, menos 7. Bueno, ¿cómo funciona esto del gradiente cuando tenemos varias dimensiones? La idea, a ver si os lo puedo más o menos dibujar bien, imaginad una función que fuera para poderlo dibujar x1, x2 y aquí la función f. ¿Vale? Si yo tengo una función que no sea lineal, para verlo mejor, imaginad algo como esto.
una cosa así. Luego una función que hace así, o sea, la f es la altura. Y esto es como si dijéramos, aquí tengo una especie de hueco o hoyo, aquí tengo una montaña, ¿vale? Entonces, en cada punto de aquí, el vector gradiente va siempre en la dirección en la que se decrece más rápidamente. Gradiente de f apunta en la dirección de máximo de crecimiento. ¿Vale? Por tanto, para hallar un mínimo yo me pongo en un punto de aquí que tiene unas coordenadas x1, x2, y a ese punto le sumo el gradiente multiplicado por una cierta cantidad, o sea, me muevo en esta dirección. Al moverme en esta dirección, de este punto paso a este. Miro aquí cuánto vale el gradiente y me lleva hacia allá. Paso a este punto, miro cuánto vale el gradiente, me lleva hacia aquí. Y ahora de aquí a lo mejor paso aquí. Y entonces veo que el gradiente apunta al revés. Con lo cual vuelvo otra vez hacia atrás. Lógicamente, los pasos que me voy moviendo, ¿cómo deberían ser? No lo sé seguro. Pero en principio, cuando yo no sé dónde está el mínimo, digamos que pego un salto bastante grande y me acerco bastante a él. Pego otro salto igualmente grande y me acerco, pero como me pego un salto excesivamente grande, me he pasado. Y como esté siempre dando saltos de esta anchura, ¿qué me puede pasar? Que esté constantemente oscilando alrededor del mínimo. Por tanto, los pasos deben hacerse cada vez menores. En general, los algoritmos estos numéricos para encontrar mínimos, tú multiplicas la derivada por un intervalo, por un incremento, que es arbitrario. Pero ese incremento lo vas cogiendo cada vez más pequeñito conforme te vas acercando al mínimo. Y al final te quedas ahí, anclado en el mínimo local. ¿Eh? ¿Qué pasaría si esta función, en vez de ser así, fuese un plano? Pues que la dirección de máximo de crecimiento sería evidentemente esta. Y estarías decreciendo y decreciendo y decreciendo indefinidamente, ¿vale? Dime. ¿El gradiente no te sacaba la dirección de máximo crecimiento en lugar de decrecimiento? ¿Y lo que tendrías que hacer es Sí, vamos a ver, sí, depende de con qué signo lo tomes. No, bueno, sí, la verdad es que en la mayoría de los libros de matemáticas, efectivamente, el gradiente está. Bueno, es que pregunta a vuestro compañero si el gradiente sacaba la dirección de máximo crecimiento. Sí, efectivamente. En ese caso, lo que se puede hacer es simplemente el algoritmo hacer x sub 0 menos el gradiente de tal multiplicado por el incremento delta, ¿vale? O sea, depende de qué signo le pongas aquí. También es verdad que sí, es cierto que la mayoría de los libros de matemáticas el gradiente está con el signo de máximo crecimiento y entonces normalmente en el algoritmo este se pone un menos. Pero ya digo, es un problema arbitrario de cómo definas el vector. Bueno, el gradiente siempre apunta a la dirección. Bueno, es cierto, y encima fíjate, es que lo he puesto yo normal. Eso lo estaba explicando al revés. Bueno, al revés. Ya digo, depende de cómo lo vale. Vamos a dejarlo pues con dirección de máximo aumento. Entonces simplemente iríamos siempre en dirección contraria al gradiente con un menos. Dado una entrada, el error puede verse, por tanto, como una función de los pesos y naturalmente de la propia entrada. Porque, repito, todas las entradas anteriores son dadas, pero es que ahora me viene una nueva, la X. La dirección en la que más aumenta el error la marca el gradiente, y entonces actualizaremos los pesos de esta forma. V igual a V más una constante alfa por el gradiente de esta función. Ojo, aquí, fijaros que las X en realidad son las Vs, porque la función E depende de V. Para unos valores dados de las entradas, aquí lo que tenemos que cambiar son los pesos, no las entradas. Las entradas vienen del mundo real y son dadas. Bueno, pues cambiamos los pesos de acuerdo con esta fórmula y ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que calcularlo. Vamos a considerar la entrada como un vector ampliado como se hizo. Entonces, E era un medio de esto y H era esto de aquí. ¿Vale? Bien, voy a llamar el error a esto, a I menos H de X. ¿Y ahora qué me queda? Entonces me quedaría que E mayúscula es igual a un medio de ERR al cuadrado. ¿Vale? Si yo derivo respecto a V sub J esta función, ¿qué me va a dar?
el 2 por el 1 medio se va por R y por la parcial de R respecto. A ver, esto R es una función de omega. ¿Vale? Si yo derivo esto respecto a omega, ¿qué me queda? 1 medio. Derivada de la potencia. El exponente por la potencia disminuido, el exponente en una unidad, por la derivada de la base. Ojo que la base es una función de las omegas. Por tanto es 2, que con el 1 medio se va, multiplicado por RR y por la parcial de RR respecto a VI. Bueno, ¿esto qué es? El error multiplicado por esta parcial. ¿Vale? Esto de aquí hemos quedado que es el error. Vale, queda la derivada respecto a omega de esta expresión de aquí. Derivada de una diferencia. Derivada del primer factor menos derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de I? La parcial de I respecto a VJ. ¿Y qué era? Real. ¿Cómo varía la salida real cuando varían los pesos? A la salida real le importan un pito los pesos. La salida real es real, es dada. Por tanto, es una constante respecto a la variación de pesos y su derivada, por tanto, es naturalmente cero. Ahora, vamos a derivar esto de aquí. ¿Vale? El menos, este menos de aquí, va a parar aquí. Y esto que será la derivada de h es h' multiplicado por qué por xj. Vamos a ver, porque ¿cuál es la derivada de esto, la parcial de este sumatorio, respecto a v sub j? ¿No lo veis claro? Si no lo veis claro, escribid el sumatorio entero. El sumatorio es igual a v1, x1, más v2, x2, más puntos, más vn, xn. Si yo derivo respecto a una cierta v, por ejemplo, imaginemos que la j es la 2, que me queda x2. Si derivara respecto a la vn, que me quedaría xn. Luego, esta parcial de aquí es evidentemente la x en cuestión, ¿vale? La xj. Por tanto, el peso omega sub j, cada uno de los pesos de esa neurona, debe actualizarse según esta fórmula. Su valor debe ser igual al valor que ya tenía, menos alfa multiplicado por el error total, multiplicado por h' en el valor in, que es la suma esta, multiplicado por la x sub j. De tal forma que primero yo calculo el error para esa neurona. Después me calculo la in para esa neurona, que es este sumatorio, y se lo paso por h', por la derivada de la función sigmoidal. Y después lo multiplico por el valor de esa entrada particular. Y con eso actualizo el peso concreto v sub j. Alfa es un número real, positivo y pequeño, que es la tasa de aprendizaje, que equivale al saltito que da la derivada. ¿Vale? Esto es el salto de la derivada. Y ahora creo que entenderéis por qué me empeñaba en poner funciones sigmoidales de derivables. Porque aquí no sale la derivada. Claro, una función sigmoidal, recordad que esto era una función sigmoidal, la de menos 1, 1. Pero claro, aquí no es derivable y como resulta que te salga precisamente la entrada a 0, tienes problemas y esto. Mientras que estas funciones de aquí, por ejemplo, la derivada resulta que sale una cosa así. ¿Vale? Bueno, si tenéis la curiosidad, de hecho es bien fácil de verlo, tendré yo aquí instalado ¿no va? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. T igual a menos 4, intervalos de 0.01. Vale. La función sigmoidal h va a ser igual a... Creo recordar que una de las que puse era e elevado a t menos e elevado a menos t. Sí, punto dividido. E elevado a t más e elevado a menos t.
Vale. Esta era una función sigmoidal de las que di. Era elevado a x más a la menos x, elevado a x menos a la menos x, partido de a la x más a la menos x, ¿vale? La derivada de esto la podéis hacer, os lo dejo como ejercicio, que es, recordad que una de ellas era la función h, era e a la x menos e a la menos x partido e a la x más e a la menos x, ¿vale? Pues la derivada de esto resulta ser 2 dividido, la derivada h' de x, hacerla y veréis que es e a la x, 2 partido e a la x más e a la menos x elevado al cuadrado, ¿vale? Y si la representamos, perdón, uy, se me ha ido la... Vale. Vale. Esto es h' era 2 partido esto punto elevado al cuadrado. Hold on. Plot t, hp en rojo. A ver si nos sale la figurita por ahí. Ahí la tenéis, la derivada. ¿Vale? Que siempre continúa. Claro, aquí, ¿qué pasa? A cero, porque no hay pendiente, va a aumentar, luego ya la pendiente empieza a disminuir hasta que la pendiente se vuelve a hacer cero. Entonces esto, fijaros que es derivable en todas partes, también en cero, sin ningún problema, y por eso se suelen usar estas como funciones sigmoidales. La otra función que iba en 1, pues también prácticamente lo mismo. La podéis probar bien, era e a la x partido de e a la x más e a la menos x. Y también le pasa prácticamente lo mismo. ¿Dónde se usa cada una de ellas? Si la entrada y la salida de las neuronas están entre menos 1 y 1, entonces usar esta función. Si están entre 0 y 1, entonces usar la otra función, la que era e a la x partido tal. O sea, que de el rango. Oye, si las entradas son pesos y estaturas que están entre yo qué sé, entre 0 y 50, por ejemplo, lo usual es normalizar todas las entradas antes de entrar a la red al intervalo 0,1. O sea, que lo normal es, coges todas las entradas, si son positivas todas, las normalizas al intervalo 0,1. Si las hay positivas y negativas, pues puedes normalizarlas en intervalo menos 1,1. O sea, la más negativa menos 1, la más positiva 1 y entre medio. Y entonces haces todas estas funciones y todas las neuronas con pesos entre menos 1 y 1, por ejemplo. Y a partir de ahí comienzas a aprender. O sea, recordad siempre que hay que hacer, normalmente hay que hacer etapas de normalización y eso, porque si no, no funciona luego nada bien o no es fácil de que la red converja. Bueno, entonces hemos actualizado el peso con esta fórmula. Alfa es la tasa de aprendizaje. Bien, pues todo es el algoritmo. Partimos de un conjunto de muestras. Fijamos una tasa de aprendizaje alfa. Y luego, para cada neurona, se inicializa los Vs a valores aleatorios en el rango apropiado. Normalmente 0, 1 o menos 1, 1, según se hayan normalizado las entradas. ¿Vale? Y a partir de ahí, para todas las muestras, calculamos la salida que da esa neurona para esa muestra concreta, que es H-in. Calculamos el error, que es lo que sabemos que tiene que salir menos la salida. Y ahora, para cada peso de esta neurona, actualizarlo de esta forma. VJ es VJ más alfa por el error que acabamos de calcular, por H' en in, por la X sub J. ¿Vale? Esto es para cada una de las dimensiones del espacio de entrada. Esto va para cada peso
que es como decir para cada dimensión del espacio de entrada. ¿Vale? Se acaba este bucle, hasta que se alcanza el criterio de parada, que ahora veremos cuál es. ¿Vale? Es así de simple. Pregunta: ¿puede depender el valor final de los pesos del orden en que se presentan las muestras de entrenamiento? Yo estoy haciendo aquí un bucle para todas las muestras, en el orden en que las he cogido. ¿Vale? Da igual, o sea, voy a parar al mismo sitio. Bueno, si se trata de un perceptrón, o sea, de una función lineal, le pasa lo mismo que al algoritmo de las K-medias. Tarde o temprano terminas convergiendo. Pero si no, no está nada claro. En principio sí que puede depender del orden. Por ello muchas veces se usa la presentación por lotes y la aleatorización del orden. Es decir, aquí, ¿vale?, presentas, haces una vez y haces un ciclo de aprendizaje. Luego al siguiente ciclo vuelves a hacer lo mismo, pero este for lo que pasa es otra vez por todas las muestras, pero removidas. O sea, como si dijéramos, cojo mis datos de entrada, los paso todos y hago aprender. El siguiente ciclo de aprendizaje los vuelvo a pasar todos, pero no en el mismo orden. O sea, esto es, el shuffle es reordenar en cada ciclo de aprendizaje. Esto suele hacer bastante, reordenar las muestras. ¿Vale? Saca una permutación aleatoria de todas ellas y se le vuelve a hacer aprender. Y así sucesivamente. ¿Eh? Claro, ahora viene el asunto este. Alcanzar el criterio de parada. ¿Cómo sé, ¿vale?, cuándo he aprendido ya bastante? A ver, ¿qué se os ocurre? Que el error sea suficientemente pequeño, ¿vale? Ese es el criterio más obvio. Otro criterio sería, aquí estoy cambiando el valor de cada peso. VJ es el que había antes, más no sé qué por no sé cuántos. ¿Vale? ¿Cuándo podría también parar? Cuando no cambie, claro, cuando los valores de los pesos ya no cambian, ¿para qué voy a seguir? ¿Y cuándo no cambian? Cuando el error es nulo, efectivamente, o cuando h' de in es 0. O sea, cuando estoy en un mínimo de la función. ¿Vale? Criterio de parada y sobreentrenamiento. Como criterio de parada usaríamos la verificación de que el error calculado sobre conjunto de entrenamiento ya ha llegado al mínimo, que se observa porque en varias iteraciones ya no desciende más. O sea, tú calculas esto, el error de entrenamiento es 1 partido por n por la suma de y sub i menos tal. O sea, este error realmente, el que estás calculando aquí, sumado para todas, ¿vale? Al cuadrado, claro, para que no se compensen, y sumado para todas. Pero esto no es una buena idea. ¿Por qué? Porque eso lleva a lo que se llama el sobreentrenamiento o overfitting, que es, mueves los pesos de tal forma que la red te ajusta perfectamente los valores de todas las salidas para todos los casos que tienes. ¿Vale? Estupendo, ¿no? No. ¿Y los que no tienes? ¿Entendéis que una red la entrenamos sobre algo que conocemos para aplicarla a lo que no conocemos cuando venga nuevo? Yo intento averiguar las preferencias de un montón de clientes con los clientes que han entrado a mi web y tal. ¿Para qué? Para luego predecir las que van a entrar después, no las de estos. Las de estos ya las sé. ¿Cómo las sé? Simplemente miro a ver, ¿vale?, quién es el cliente que ha entrado, que para eso le mando las malditas cookies, lo tengo identificado, entonces miro la tabla que hizo, entonces ya sé lo que va a hacer. No se trata de esto. ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Esto puede llevar a un sobreentrenamiento. Se produce cuando la reducción del error produce un aumento, o sea, la reducción del error en el entrenamiento produce un aumento del error en la predicción. ¿Qué es el error en la predicción? Es el error calculado sobre muestras que no has usado en este algoritmo. Aquí tenías un 1n para todas las muestras del conjunto de entrenamiento, claro. Pero luego, ¿qué pasa? Coges muestras nuevas y te obtienes que no funciona. Solución para esto. Lo normal que suelo hacer es usar un conjunto de test construido quitando muestras del conjunto de entrenamiento. O sea, de todas las n que tengo, yo voy a coger unas cuantas y me las voy a dejar fuera. Y no las voy a usar aquí, para todas las muestras. Podemos excluir un cierto subconjunto
que es el conjunto de test. ¿Y qué hago? He aprendido con una cierta parte del conjunto, pero luego intento minimizar el error calculado sobre las que no he usado para aprender. Esto sería el ME-train y esto sería el ME-test, que se calcula igual, pero con las X del test. ¿Veis el intento de esto? O sea, conseguir que la red generalice. Me valga también para los que no se han usado para calcular estos pesos. Entonces se usa cuando el ME-test ya no decrece. Entonces tú intentas hacer decrecer esto, separa cuando el ME-test ya no decrece más. Eso sí. Bueno, voy a hacer, antes de seguir, vamos a ver arquitecturas de redes y todo este tipo de... No, iba a hacer ejemplos con un programa, pero voy a probar primero con el perceptrón. No. Voy a hacerlo ya mismo. Tensor. A ver, era... Vale, vamos a ver, si queréis entrar a... Esto está demasiado grande y me parece que no se... Bueno, de hecho, ¿se está viendo? No, tengo un... Claro, tengo un problema aquí. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la del navegador. Claro, es que como tengo este navegador abierto aquí, no puedo ahora... a ver... Compartir aplicación pantalla. Compartir aplicación pantalla. ¿Qué pasa aquí? Ah, nada, que estoy ya donde está. Vale, ahora sí, espero. Vale. Vamos a hacerlo de todas formas un poquito más pequeño porque es que si no, no puedo maniobrar. Si queréis podéis entrar a este simulador de redes neuronales que está muy bien y ayuda bastante a clarificar bastantes cosas. Vamos a ver cómo funciona este asunto. Pues esto es una especie de cosilla que permite poner neuronas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por el caso más sencillo. Esto de aquí estos features son las dimensiones del espacio de entrada. Y van a ser, en este caso de ejemplo que vamos a ver, vamos a empezar por ahí, por ejemplo. Aquí tenemos, se va a emplear un perceptrón para un problema de clasificación, donde los puntitos naranjas representan una clase y los puntitos azules representan la otra clase. Los features, o sea, los aspectos relevantes de estos puntos son sus coordenadas en el plano. La coordenada x1 y la coordenada x2. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo tengo aquí que x1 y x2. Le pongo esto. Y aquí digo, vamos a ver, tasa de ratio of training to test. ¿Eso qué es? Que el 50% se usan para entrenar y el 50% se usan para testear. Vamos a bajarlo un poco. No, a subirlo, quiero decir. Al 70. El 70% se usa para entrenar y el 30% se usa para hacer el test. ¿Vale? Ruido 0. Ahora subiremos un poquito el ruido y veremos qué pasa. Batch size 10. Esto es, se van presentando de 10 en 10 para entrenar. Esto no lo he contado, pero tampoco importa demasiado. Bueno, ¿qué hacemos? Época 0. El learning tasa de aprendizaje. Esto es el alfa de la ecuación. El saltito ese que va dando la derivada. Función, vamos a poner una función sigmoidal, aunque las demás también lo son, ¿eh? La tangente hiperbólica, la ReLU y tal, también son funciones sigmoidales. La lineal no. Este es el único caso que no. Regularización ninguna, nada, tasa de regularización, problema de clasificación. Vale, le voy dando. ¿Qué va a hacer esto? Fijaos cómo va el error, aquí está la curva del error, y al final fijaos cómo ha quedado. ¿Vale? ¿Qué ha encontrado? Ha encontrado
esta función lineal que separa perfectamente las dos clases. ¿Vale? Aquí vamos a introducir un poco de ruido. ¿Qué quiere decir un poco de ruido? ¿Veis lo que pasa al introducir ruido? Que se meten valores que pueden ser un poco una cosa y otra. Entonces ahora le vuelvo a dar a aprender. Fijaros que en poquitas épocas, en poquitos ciclos de reentrenamiento, 25, 35, tal, el error ya, fijaros, la curva del error es esta de aquí. Esto es el error en el entrenamiento y el error en el test. O sea que esto está prácticamente todo. Ahí ya llega prácticamente a estabilizarse y se ve que el error ya no decrece más. En alguno de ellos se equivoca un poco, pero es porque están en la frontera y eso es inevitable. Esas clases no son exactamente linealmente separables, porque hay algún punto que en realidad no puede separar con una sola recta, pero es lo mejor que podemos hacer. ¿Vale? Y al final queda realmente bastante bien. El error queda muy, muy bajo. Bueno, vamos a parar. Estamos en 216 ciclos de entrenamiento. Y realmente ha encontrado muy fácilmente el clasificador lineal sin más problemas. Fijaros que esta es la recta en cuestión, ¿vale? Esto es con una sola neurona, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿y si ponemos un problema más difícil? ¿Y si ponemos un problema como este? Ahí evidentemente un clasificador lineal está claro que no va a funcionar, ¿vale? Vamos a bajarle un poquito el ruido incluso, para que queden mejor separaditas y toda la pesca, pero aún así, cuando le doy, ¿qué me va a pasar? Fijaros que el error queda relativamente alto y además al final no llega a dividir, por mucho que le deje, no llega a dividir la clase y la otra. Ya lo puedo parar porque fijaros que el error se queda ahí estabilizado, el entrenamiento de test, y no van hacia ninguna parte. Bueno, vamos a pararlo un poco. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Meter otra neurona. Vamos a probar 2 neuronas. Vale, le damos a ver qué pasa. Nada. Nada, ¿por qué? Porque seguimos aprendiendo funciones lineales por mucho que nos empeñemos. Algo hace, fijaros a lo que llega a hacer, ¿vale? Pero en realidad tampoco es que mejore, o sea, mejora hasta donde puede mejorar. Bueno, si ponemos 3, pues... No, a ver, no, lo que he hecho es, perdón, no era esto de aquí. 3 neuronas, volvemos a aprender. Poco a poco, efectivamente, sí que se ve que va creciendo el error. Sigue cayendo la curva de error hasta cierto punto. ¿Vale? De entrada parece ser lo mejor que puede. Pero al fin y al cabo, y queramos o no, este es un problema no lineal. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero ya os adelanto que lo que hay que hacer es esto. ¿No? Porque hay 2 neuronas en la primera capa. Sí, es que debe haber 2 neuronas en la primera capa. ¿No? A ver, me he equivocado con esto, ¿no? Sí. Yo pensaba, bueno, espera, a lo mejor que ha caído en un mínimo local, ¿eh? No te creas que la cosa... Bueno, antes de seguir con esto, que ahora os explicaré, porque esto es muy elusivo y esto es más un poco de prueba y error. Hay una solución que podemos aplicar a esto. ¿Recordáis cuando os dije que efectivamente un clasificador en el algoritmo de las camedias, clasificador lineal y separaba bien? Y dije, pero resulta que si fueran, por ejemplo, 2 anillitos, pues ya no. Pero si amplío el espacio de características,
Esto tiene truco, ¿vale? X1, 2, esto es X1 cuadrado y X2 cuadrado, ¿vale? Y esto es X1 por X2. De hecho, vamos a quitar incluso esta neurona. Ah, oh maravilla. Ahora sí, ¿eh? Con lo cual, muchas veces lo que importa son más las características del espacio de entrada que las neuronas que pongamos. Por tanto, primera mensaje para cuando diseñéis redes neuronales. Calidad de los datos de entrada. Y que los datos signifiquen algo. Ahora lo que se tiende es precisamente a lo contrario, es a meter paletadas de datos y meter muchas capas de red y a ver qué pasa. Bueno, ahora es hablar de capas, ¿vale? De meter muchas neuronas, muchas capas de red y a ver qué pasa. A mí no me parece una gran idea, pero al final, ¿cuál ha quedado bien? Realmente la variable que tiene de verdad peso es el producto, X1 por X2. ¿Qué es X1 por X2? A ver, si tú tienes igual a X por Y, ¿eso qué es? ¿No recordáis que eso era igual a 1 partido por X? ¿Qué era? Una hipérbola. Una hipérbola, efectivamente. Una hipérbola que bajaba así por un lado y por el otro. Ahora os la dibujo cuando vuelva a la pantalla normal. Y esto es precisamente lo que nos hace falta aquí, dos hipérbolas, para separar unas de otras. Vale, por tanto, esta es evidentemente la variable que tiene más peso. O sea, que observando un poco el tipo de variables que estamos usando. Bueno, pero ¿y si ahora nos empeñamos en esto? ¿Será separable? Pues con estas variables nuevas de x cuadrado e y cuadrado, de hecho, hasta voy a quitar esta, fijaos. Voy a quitar esta. A ver qué pasa. Perfecto. ¿Por qué? Porque estoy usando x cuadrado e y cuadrado, que son las que intervienen en la ecuación de un círculo centrado. ¿Ey, qué ha pasado aquí? Ah, no, que he tocado aquí y la he fastidiado. Que he tocado aquí y la he fastidiado. Espera que reentrene. Ahora sí. El resto no sale que están realimentando la neurona, o sea que la estás haciendo porque el peso que le das cero, ¿no? Es muy pequeñito. Este peso es muy pequeñito. ¿Vale? El peso de aquí que multiplica la X1 es muy pequeñito. Entonces te sale con esto casi, bueno, de hecho, mira. Lo puedes, menos 0,033. Este de aquí, a ver si me pongo justo encima, menos 0,069. Este de aquí, 0,46. ¿Vale? Y ese ahí 0,42. Vamos a añadir añadirlo y a reentrenar. Ah, ya estaba. Ah, vale, ahora lo he quitado. Vale, pues, o sea que sí que estaba. Y al final, de todas formas, ha salido. ¿Qué ocurre? Ella misma se da cuenta de las variables de entrada que no son relevantes. ¿Eh? Entonces veis que con esta tasa de aprendizaje, pues efectivamente se puede aprender. Entonces, ¿cómo se pueden aprender funciones no lineales? Primero, ampliando el espacio de entrada con características ficticias, que son los cuadrados o los productos o lo que sea de las variables de entrada, y entonces convirtiéndolo en lineal y dejando actuar. Y a veces así ya funciona, pero a veces ni aún así. De hecho, este era el problema desagradable ese que os conté, que de hecho vamos a darle todas las características y vamos a aprender, pero ya veréis cómo esto ni aún así. Este se llama el problema de las dos espirales, que está pensado precisamente para fastidiar algoritmos. Va haciendo lo que puede, pero como veis lo que puede no es gran cosa. Fijaos en el error de entrenamiento y en el error de test, que alejados están. O sea, entreno muy bien, pero luego el test es un desastre, o al revés. Y por mucho que lo deje, 158, 160, 165, y esto no va a ninguna parte. Porque el problema no es linealmente separable, ni cuadráticamente separable, ni nada parecido. Bueno, lo paramos ya. Habéis visto un poco cómo más o menos funciona un perceptrón simple. O un conjunto de más de un perceptrón simple y tal. De hecho, ahora si pusiéramos otra neurona, el problema es que si luego no hacemos nada con la salida, tampoco nos va a resolver la cosa, ¿eh?
De hecho, fijaos que este también, el peso este es pequeñito y tampoco es que cambie. Si pusiéramos otra a la salida, ahora os explicaré que sí que mejora algo. Pero este problema es tan malo que verdaderamente tampoco llegamos a gran cosa. Bueno, pues vale, vamos a quitar esto de aquí, vamos a volver a compartir la pantalla anterior. A ver, un momento que corte de aquí. Vale, compartir aplicación de pantalla. Zephyr. Vale. Bueno, son las 10 menos 3 minutos, vamos a dejar 3 minutos de descanso y intentar entrar mínimamente en calor. Vale. ¿Qué? Uf, es que... Es que da igual, ya tiene esas van a seguir abiertas. No, es que la he dejado un poco abierta porque tiene que ventilar, pero por lo menos por la rendija ya entra bastante aire. Sí. La de lado está bien, no sé por qué la de lado está el aire acondicionado encendido y la de aquí no. Para mover ese tipo de cosas, pero no es. A ver, las redes multican. Multiplayer. Bueno, vale, pues vamos a continuar con las arquitecturas de redes. Os dije que una arquitectura era elegir cuántas neuronas.
¿vale? ¿En qué organización? ¿Cómo se conectan entre sí? Esto es lo que hay que hacer para elegir una arquitectura apropiada. ¿Cuántas neuronas hay? ¿Cómo se conectan? Etcétera, etcétera. Entonces, perceptrón multicapa. Bueno, en un perceptrón multicapa, que fue una de las primeras arquitecturas más populares que hubo para ir resolviendo problemas que parece que resolvían más o menos bien, se organizaban las neuronas en capas de forma que cada neurona de una capa recibe como entrada la activación de, en principio, de todas las neuronas de la capa anterior. O sea, vamos a decidir que las neuronas las vamos a poner por capas y que las entradas van a ir a parar únicamente a todas las neuronas de la primera capa, es decir, la entrada X1 va a parar a el primer peso de todas las neuronas, la X2 al segundo peso de todas las neuronas de la capa de entrada. Después, las salidas de la capa de entrada van a parar como entradas a las de la segunda capa, las salidas de la segunda capa como entradas a la tercera, y así sucesivamente. Y al final tenemos las funciones que queremos aproximar, que puede ser una función de, como en este caso, esto sería una función, concretamente, este ejemplo sería de R5 en R3, porque tiene 5 entradas y luego hemos puesto 3 salidas. Este ejemplo es para una red que aproxima una función de R5 en R3 con 3 capas. La capa 1 se llama la capa de entrada, la capa 2 es la capa intermedia y la capa 3 es la capa de salida. Puede haber desde ninguna capa intermedia hasta decenas de capas intermedias, todas las que quieras poner. Capa de entrada, por definición, solo hay una, y capa de salida también. Es la primera y la última, son capa de entrada y capa de salida. Y entre medio puede haber desde ninguna hasta todas las que quieras poner. El ejemplo este, que se ve aquí, es una red de conectividad completa, que quiere decir que primero, que todas las entradas se conectan a todas las neuronas de la capa de entrada. Luego, que de aquí, la salida de esta neurona se conecta a todas las de la siguiente capa. La salida a todas las de la siguiente capa. Eso se llama conectividad completa. La salida de una neurona a las entradas de todas las de la capa siguiente. Pero no es obligatorio en absoluto. Habéis visto que muchas veces estas conexiones bajan su peso a cero en el aprendizaje, con lo cual probablemente no serían necesarias. Pero si de entrada sabes que no van a ser necesarias, puedes simple y directamente no ponerlas. O sea que no es obligatorio conectar todo con todo. Dime. ¿No podemos saber la cantidad de salidas que podríamos tener? No, que no sabes eso. Y ahora van a ver las preguntas de ¿y cuántas ponemos? ¿Y cómo las ponemos? ¿Y cómo los conectamos? Respuesta, no se sabe. Directamente. Hay que jugar, probar y a ver qué pasa. Pero así, sin más, ¿eh? ¿Podría tener un rango más o menos de lo que se debería No. hacer? Bueno, a ver, sí que hay artículos de rango y tal. Hay artículos muy mal. Bueno, ahora os comentaré el asunto este de propiedades del perceptrón multicapa. Primero, el perceptrón multicapa es un aproximador universal. Eso está probado. De hecho, el artículo, había un teorema de principios de los 80 de un ruso, un tal Zibenko, y luego de otro matemático japonés, Keiichi Funahashi, que probó que efectivamente una red de estas con al menos una capa intermedia y un número suficiente de neuronas podía aproximar cualquier función de Rn en Rm con precisión arbitraria. Bueno, creo que era para funciones continuas, pero en la práctica eso es prácticamente todo. O sea, podía aproximar cualquier función continua de Rn en Rm con precisión arbitraria. En fin, las matemáticas no son muy sencillas, es un teorema de análisis funcional de varias variables, pero tampoco son terriblemente complicadas, ¿eh? Pues prueba que esto es una base de funciones y que cual función es descomponible en esa base y que existen unos pesos y tal y cual, ¿vale? Acota el error y llega al error mínimo. Pero ¿qué pasa? Que es un teorema de estos que hacen los matemáticos de existencia. O sea, no es un teorema constructivo. Te dice, existe una red que aproxima, y ya, pero si no me dice cuál, ni te dice cuántas neuronas tienes que poner, ni qué pesos tienes que poner, ni nada parecido. Entonces es posible construir un perceptrón con suficientes neuronas. Luego alguien ha hecho eso
jugando con las transformadas de Fourier de los pesos, parece que se puede hacer algo para tratar de acotar. Entonces, a lo que tú preguntabas, ¿hay algún rango y tal? Pues sí, hay algunas cosas que intentan partiendo, pero el problema de eso es que tienes que partir de las características de la función de entrada que quieres aproximar. O sea, si yo quiero aproximar esta función, ¿cómo es esa función? Entonces, dependiendo fundamentalmente del rango de variación de la función, de lo... Madre mía. Ya, pero es que habría... Es que encima, claro, os juntáis aquí todos. A ver qué pasa, si no tenemos que cerrar. Bueno, no, lo que quiero decir, sí, tú aproximar quiere decir que tú pones la función, ¿vale? Y puedes hacer que la red neuronal tenga una salida tan cercana como quieras a la función, al valor real de la función. Dice, pues ya lo he resuelto. Pero ¿qué pasa? Que para estimar un poco a las neuronas y tal, necesitas conocer las características de la función. O sea, ¿cómo varía? Varía muy deprisa, sobre todo no da lo mismo aproximar funciones de esta clase, por ejemplo, para una función de RNR, muy sencillita, el caso más simple. No da lo mismo aproximar funciones de esta clase que aproximar, por ejemplo, funciones como estas. Fundamentalmente las funciones que varían muy rápidamente son peores para aproximar, y eso tiene que ver con la transformada de Fourier de la función y otras cosas. Entonces hay teoremas sobre eso, pero ¿qué problema? Que necesitas conocer la función, pero si la función no la conozco es precisamente lo que estoy tratando de encontrar, con lo cual realmente pues estos teoremas no dan mucha idea sobre lo que de verdad deberías hacer. Una cosa, por lo menos el teorema de existencia te garantiza que el perceptrón múltiple de una sola capa únicamente aproximaba, recordad, funciones lineales. Sin embargo, cuando pongo dos o más capas, al menos una capa intermedia, sí que puedo aproximar funciones no lineales, o sea, de cualquier forma. ¿Cuántas capas tengo que poner? ¿Cuántas neuronas? Eso ya no te lo dice, pero que poder puedes. Mientras que con el perceptrón simple no podías de entrada, era imposible. Si no había hiperplano de separación o recta de separación y tal, no había nada que hacer. ¿Vale? No se conoce un procedimiento para decidir ni el número de neuronas necesarias, ni la topología de la red, ni cuántas capas, ni cómo se conectan, ni los valores de los pesos. Para una red dada y un problema dada, encima no existen unos pesos únicos que lo resuelvan. Y el problema es que la función de error tiene mínimos locales. O sea que ciertos pesos te dan una aproximación buena, pero otros pesos completamente distintos también te dan una aproximación igualmente buena. ¿Y cuál es la mejor de todas? Pues no lo sabes. ¿Qué problema ocurre? Pues el problema es que has caído en lo que se llama un mínimo local. Es decir, a partir de estos pesos ya no vas a mejorar mucho moviéndote alrededor. Pero a lo mejor en otra zona del espacio con otros pesos completamente distintos tienes un valor de error bastante bueno también. Cuando te ocurre eso es que has caído en un mínimo local de la función esta, porque la función de error puede tener una forma rarísima que encima es de n dimensiones y no tienes ni idea de cómo es. Muchos problemas, además, el aprendizaje resulta ser lento y con zonas planas. ¿Qué quiere decir zonas planas? Pues quiere decir esto. Para poner el caso de la función de RNR, imaginad que la función de error es esto. Este está claro que es el punto mínimo. Pero si empiezo aquí, ¿qué hago? Pues por gradiente voy subiendo, voy bajando al mínimo y llego aquí. ¿Y qué pasa? Que si el gradiente lo tiro para acá, me dice, no, tienes que volver. Si lo tiro para acá, me dice, no, tienes que volver. Y te quedas enganchado en este mínimo local. Con lo cual no solucionas gran cosa. Si empiezas aquí, ¿qué pasa? Que el gradiente aquí prácticamente se hace cero y lo que haces es con el ruido oscilar alrededor de un punto de estos. Porque ninguno es un claro mínimo. Con lo cual también te quedas enganchado ahí. ¿Vale? Soluciones posibles. ¿Cómo empezaba el algoritmo del perceptrón? Inicializando los pesos sube a valores aleatorios. Eso significa empezar en esta zona del espacio de entrada, o en esta, o en esta. Entonces una cosa que se hace mucho es reinicializar la red, o sea, aprendes, vale, ya tengo un valor. Ahora lo tiro todo y vuelvo a empezar con otra inicialización aleatoria, y con otra, y con otra, y con otra. Y al final así voy encontrando más o menos, alguna de ellas tengo suerte y me cae por aquí el inicio y entonces, plax, me caigo al mínimo local inmediatamente. Al mínimo global. ¿Y cómo sé que es el global?
No, no lo sabes. Sabes que has caído en un mínimo, que por lo menos es mínimo local y que parece bastante bueno. Porque tiene poco error, claramente. Pero tampoco tienes claro. Esto es imposible, ¿eh? Se empeñan en que clase presencial y... A ver. ¿Qué problemas tiene el aprendizaje? No, es que así no hay forma humana. Voy a ver si podemos hacer algo con... ¿Qué? Ah, sí. Pues, ¿y no hay nadie? Lo que pasa es que tengo que mover toda la parafernalia esta y no es nada fácil. Para el rato que nos queda no vale la pena. Pero el próximo día lo voy a mirar, ¿eh? A ver, problema en el aprendizaje. Sea V el vector de pesos de la enésima neurona. En la capa de salida podemos calcular, primero, ¿qué problema tenemos aquí? Ojo, el algoritmo de aprendizaje este de aquí, para el perceptrón simple, ¿qué usaba? Usaba la diferencia entre la salida real y la salida dada por la neurona. ¿Por qué podía hacer eso? Porque lo conocíamos. Este es un programa de aprendizaje supervisado. La I la tengo y la salida de la neurona la tengo también porque la calculo. La acabo de calcular en el paso anterior del algoritmo. En el perceptrón multicapa, ¿qué ocurre? Que estas neuronas sí que conocen la salida. Pero ¿y las anteriores? ¿Qué? Vamos a ver, en la capa de salida podemos calcular el error, porque estamos ante aprendizaje supervisado, pero ¿y en las capas ocultas cómo calculo yo el error? El error es la diferencia entre lo que la capa oculta me dice y lo que debería haberme dicho. ¿Y qué debería haberme dicho? ¿Vale? Entonces, consideremos una red de L capas. Bueno, pues la solución a esto, que es el algoritmo de retropropagación o backpropagation, que es uno de los algoritmos más famosos de las redes neuronales, esto lo publicaron en los años 80 Rumelhart y Hinton, un artículo bastante famoso. Que por cierto, inmediatamente luego salieron los estadísticos. No había así internet, en aquellos tiempos no había internet tal como la conocemos hoy como la web, pero sí que había grupos de news, foros, noticias y tal. Ahí la gente iba poniendo sus cosas. No teníamos a la gente normal allí, con lo cual los foros eran de gente que sabía de lo que estaba hablando y valía la pena leerlos. Y había algunos de redes neuronales en que publicaron y tal, y luego unos estadísticos saltaron enseguida diciendo que ese algoritmo ya se usaba en estadística, es una modificación de no sé qué otro y tal, pero bueno, los que se llevaron el mérito fueron ellos. El caso es que, ¿qué se hace aquí? Consideremos una red de L capas. La solución dado cierto individuo es la siguiente. Para la neurona de la capa de salida, el error es esto, ¿vale? Esto lo puedo calcular. Igual que he hecho en el perceptrón simple. Como yo sé la salida, pues calculo la diferencia entre lo que tengo y lo que me ha dado la red. La actualización de sus pesos es como en el perceptrón simple. VNJ es VNJ más alfa por la X multiplicado por la delta N. Vale. Para cada neurona de la capa anterior, definimos delta M como la suma de VM por delta M por el H de IN. O sea, esto puede verse como la derivada de la función sigmoidal evaluada en la entrada intermedia multiplicada por el error total. O sea que aquí, tú dices, yo tengo aquí un error cometido. Vale, pues ahora este error lo voy a propagar hacia atrás multiplicándolo por este peso. Y el error cometido por esta neurona lo voy a propagar hacia atrás multiplicándolo por este peso. Y entonces tomo como error total de esta neurona la suma de los errores de cada una aquellas a las que se va a conectar multiplicado por el valor actual del peso de conexión. O sea que es una especie de error ponderado obtenido en la capa anterior. Por eso se llama retropropagación, porque voy propagando el error hacia atrás. ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Y multiplicado por la H' de su propia entrada. Como hacíamos en el otro algoritmo, como hacíamos en el algoritmo normal.
calculamos la actualización de los pesos de esta forma. Una vez he calculado, ¿qué hago? Vuelvo otra vez a la capa anterior. Lo mismo. Cuando he calculado el error aquí, este error lo vuelvo a llevar a la capa anterior multiplicado por los pesos. Y así calculo el error de tal. Y así sucesivamente hasta la primera. O sea que hay una primera pasada en la que los patrones pasan por la red, activan todo y generan su salida. Y una segunda pasada hacia atrás, en la cual calculo el error en la capa de salida. Lo propago hacia atrás multiplicado por los pesos para recalcular los pesos de la capa anterior. Eso lo propago hacia atrás para multiplicar los de la anterior y así hasta la primera. Esto se llama la retropropagación. Algoritmo de retropropagación. Partimos del conjunto de muestras este. Sea L el conjunto de capas y fijamos una tasa de aprendizaje. Damos valores aleatorios. Y ahora, para todas las muestras, salida ante esa muestra. Esto es todo lo que hace la red. Es decir, presentamos la muestra aquí y con los pesos que hay ahora multiplicamos, obtenemos salida, lo pasamos aquí, multiplicamos, obtenemos salida y tal, y al final obtenemos los valores de F. O sea que esta es la capa, digamos, el algoritmo, la parte de presentación. Ahora, el error en la salida es igual a IS menos OutS. Y ahora, para cada neurona de la capa de salida, actualizamos, calculamos esto, la delta n como RS por H' de INS. O sea, la entrada de esa neurona pasa por la función sigmoidal y multiplica por el error que te acaba de obtener. Y ahora, para cada capa, esto es para la capa de salida. Y ahora, para cada capa L-1 descendiendo hasta 1, o sea, esto es la capa L, pues si es 5, pues ahora la 4, la 3, la 2. Calculas el error, el delta M en ella como la suma de los deltas de la capa anterior multiplicado por los pesos que la conectan y multiplicados por la H de IN-S, donde IN es la entrada a esa neurona en concreto. Actualiza su propio peso y así sucesivamente. Cuando has terminado con esta capa, te pasas a la otra capa. O sea, estos son un bucle dentro de otro bucle, ¿eh? O sea, un bucle de capas y dentro neuronas. Aquí la suma es para todas las neuronas N, fijaros, de la capa L+1 a las que la neurona está conectada. Con un peso de conexión VMN. En todos casos, INN es la suma ponderada de entradas actuales de la neurona que se está actualizando. Esto es difícil de programar, es un poco lioso y tal, pero afortunadamente existen multitud de simuladores de redes neuronales, entre otras el que habéis visto, Playground, que prácticamente hace esto de entrada. No voy a pediros este algoritmo con detalle, pero sí que tengáis una idea exacta más o menos de lo que está haciendo. La función H' es la derivada de la función sigmoidal. Generalmente se usa la misma función sigmoidal para todas las neuronas y por tanto H' ya está programada. O sea, H' era 2 partido elevado a x más a menos x al cuadrado. Pues vale, esa función te la has programado, es una f que tú le das aquí todo lo que se necesite en cada momento. Los valores generalmente permanecen acotados, porque los pesos están en un valor, por ejemplo, menos 1, 1, las entradas, por tanto, también están en el valor menos 1, 1, etcétera. Por tanto, es preciso hacer una normalización antes de introducir los datos en la red. Eso se hace casi siempre. Los datos reales que tú tienes los normalizas primero en un cierto intervalo antes de ponerlos a la red. Y los pesos los eliges aleatoriamente en ese intervalo. ¿Vale? Esto ya digo, está todo programado y entonces ¿qué hace? Te hace una pasada hacia adelante y luego cambia los pesos en una pasada hacia atrás. Luego presenta otro patrón, pasada adelante, pasada hacia atrás y así sucesivamente. ¿Vale? Hay veces que lo que se hace es presentar un montón de individuos y dejarles avanzar sin cambiar los pesos. Y luego hacer la pasada hacia atrás de todos ellos a la vez. O sea, en lugar de presentar un individuo, ver qué sale y actualizar los pesos con él, presentar otro, ver qué sale, actualizar los pesos con él, lo que se hace es presentar 10 y después empezar a actualizar los pesos del primero al 10, o sea, hacia atrás cada uno. Eso se llama la presentación en batch. A veces mejora, a veces no mejora. De todo hay. ¿Vale? Lo que sí se suele hacer también es la reordenación, el shuffle, que es, has presentado todos los patrones de entrada, la siguiente iteración los vuelves a presentar, pero no en el mismo orden. Y esto aquí en perceptrón multicapa sí que es importante.
Que puedas o no caer en mínimo local depende muchas veces del orden en que se presentan los patrones. Por tanto, el hacer una reordenación sí que se suele hacer casi siempre. Porque, ojo, esto hay que hacerlo para todas las muestras muchas veces hasta que se alcanza el criterio de parada. Y por cierto, ¿os dais cuenta de la cantidad de cálculo? Pero bastante. Que hay un montón de multiplicaciones, eso sí, es cálculo sencillo, son multiplicaciones y sumas para cada neurona, pero hay muchas neuronas y muchos pesos. Y cuando empecemos a meter miles de neuronas y miles de pesos, es cuando empezaron estos que os comentaba el otro día de las GPUs a decir que sus placas se podían usar para paralelizar esto masivamente. ¿Por qué se puede paralelizar? Coges y presentas una muestra, ¿vale? ¿Puedes presentar varias muestras a la vez en procesadores distintos? No. No, ¿por qué? Porque estás actualizando los pesos y una muestra a lo mejor te tira un peso hacia un lado y la siguiente muestra te lo tira hacia el otro. Eso es normal, pero tienen que ir una detrás de otra. Sin embargo, lo que sí que puedes paralelizar perfectamente es esto. Porque cada neurona está actualizando independientemente. Así que este bucle de aquí dentro sí que puede ser perfectamente paralelo. Los pesos de la neurona dependen de ella misma y de los resultados de las neuronas de la capa de aquí, que ya los tienes. Como ya los tienes, los de la capa siguiente, los usas, ¿vale? Para todas las neuronas y los vas usando. De modo que esto sí se paraleliza. Y hay otros trucos también bastante más sofisticados, pero esto ya yo no me lo sé exactamente. Bueno, problemas de los perceptores multicapa, ¿vale? Te aproximan funciones, todas las que quieras, pero no sabes cómo tienes que construirlos. El primer problema es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad, the curse of dimensionality. Estamos hallando el mínimo de una función, que es el error, ¿en qué espacio? En un espacio que tiene tantas dimensiones como pesos. Ojo, que ahora ya no estamos en el espacio de entrada x4 o x5, ¿eh? El error, los x son fijos, el error depende de v. Son los v's, los pesos de las neuronas los que van cambiando. ¿Y cuántos pesos hay? Vamos a poner una red muy pequeñita. Una red de 10 neuronas en 3 capas de 4 y 2 neuronas respectivamente. Que no es nada del otro mundo. ¿Vale? Una capa de 4, aquí 4, en la capa intermedia y 2. ¿Vale? Aquí las entradas, que van a parar a todas. Tampoco es grande, ¿no? Vale, suponiendo el espacio de entrada de dimensión 4, necesitará ajustar 50 pesos, 5 por neurona. Porque recordad que eran 4 más el término independiente, menos 1 que añadíamos, total que son 5 por neurona, multiplicado por 10 neuronas, 50. Un espacio de 50 dimensiones, y eso es pequeño, ¿eh? Encontrar un mínimo en un espacio de 50 dimensiones. La función de error ahí, Dios sabe qué forma tiene. Ni idea, ni la menor idea. Puede tener montones de mínimos locales, montones de subidas, de bajadas, de todo. El resultado es que se cae en mínimos locales. Se obtienen pesos que dan un cierto error, que además es pequeño o incluso aceptable para nuestros propósitos sobre conjunto de test, pero es mucho peor que el óptimo global. No es posible escapar de un mínimo local usando solamente la retropropagación. Lo que se intenta hacer es lo que os he dicho, se entrena la red y luego se reinicializan los pesos y se vuelve a entrenar. Y se reinicializan y se vuelve a entrenar. Y así con un montón, ojo, y cada entrenamiento son un montón de presentación de patrones y un montón de ciclos de entrada y de salida. Menos mal que ahora tenemos ordenador de sobra, pero esto pues no es. Y el problema sobre todo es que como hayas caído en un mínimo local, no sabes cómo salir de ahí. Hay que empezar de nuevo el algoritmo completamente con otros valores de inicialización. Y esperar que caigas en... Si caes, eso sí, también es verdad, que si caes muchas veces con muchos valores de inicialización en el mismo mínimo local o muy próximo, entonces probablemente es que ese era el mínimo global. Seguramente. Eso también es cierto. Segundo problema, la falta de interpretabilidad, lack of intentionality. En estas arquitecturas, el procesado del espacio de entrada es tal que todas las neuronas participan en la salida de cualquier entrada, independientemente de en qué región del espacio se encuentre. O sea, tú tienes, por ejemplo, 2, el peso y la estatura, ¿vale? Cuando lo metes a una red de estas de muchas capas,
el peso y la estatura se van a combinar en la primera capa con unos pesos. Y lo que te va a salir es una combinación de peso y estatura, que se va a combinar en la segunda capa con otra combinación de peso y estatura, con otra combinación de... Y al final, el significado de las cosas que van fluyendo por la red no tienes ni la menor idea de cuál es. ¿Vale? Que es un poco también lo que le pasa al cerebro humano, al fin y al cabo, que en realidad no sabemos qué significa de verdad cada una de las conexiones nerviosas que está por ahí, ni cada una de las sinapsis y tal. Algo estarán haciendo, pero realmente no sabemos muy bien lo que es. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene dos consecuencias. Primero, una capacidad de generalización pobre. Cuando te vienes con otras muestras que no habías usado antes, pues no suele funcionar. Y luego, lo peor de todo, explicabilidad nula. No tienes ni la menor idea de para qué sirve cada neurona, ni de para qué sirve cada peso. ¿Vale? Os comenté en alguna clase, la de los sistemas de hechos y reglas, la anécdota de las tarjetas de crédito. Pues tiene su miga. En los años, esto, creo que finales de los 70 ya, sí, porque... O no, en los 80, porque a mí me contaron la anécdota que había ocurrido en el 92. Una compañía grande de tarjetas de crédito, que no me acuerdo si era Visa o American Express, pero una de estas gordas, contrató al MIT para que le hiciera un proyecto para determinar, sobre todo, si se podía conceder crédito a una persona que va a usar una... O sea, tú vas a usar una tarjeta y en una tienda y tal, y de acuerdo a, supuesto que sea una tarjeta de crédito, no de débito, no verás de pago, que, bueno, si tienes dinero en el banco se paga y si no, no, pero las de crédito, pues se supone que, aunque no lo tengas, te conceden un crédito que puedes pagar en aplazado y todas estas cosas. Bueno, entonces hay que determinar rápidamente, casi en ese momento, si de acuerdo a el historial de pagos anteriores de la persona, su salario, su situación financiera, todas las características que la compañía pueda tener de él o de ella, si se le puede conceder en ese momento el pago aplazado. Se lo encargaron a un sistema informático, al MIT, y ellos probaron dos formas. Una era un sistema de hechos y reglas, como los que hemos visto anteriormente, del tipo de si la no sé qué financiera es tal y la no sé qué tal, pues tal, entonces se lo das, si no, no se lo das. Y probaron también una red neuronal en forma de percepción multicapa. ¿Vale? A la red neuronal le cuesta un poco aprender con los datos de todos los clientes, pero al final aprende. Y el resultado fue que tanto la red neuronal como el sistema experto determinaban con mucha precisión y con muy poca probabilidad de impago o de falta de pago y tal, si se podía o no. Y de hecho, pues los sistemas le servían. Incluso la red neuronal una vez había aprendido, porque a las redes le cuesta mucho de aprender. Pero ¿cómo se usan? ¿Cómo usas una red de estas? Una vez que los pesos ya están fijados y no se cambian, entran las entradas, se multiplican por los pesos de esto, ¿vale? Se pasa a la función sigmoidal y sale, se multiplican por los pesos, se pasa a la función sigmoidal y sale. O sea que lo único que tienes que hacer son unas pocas multiplicaciones y sumas para cada neurona y unas aplicaciones de la función sigmoidal. Eso es muy, muy rápido. O sea que una vez aprendido, el uso realmente sí que funciona rapidísimo. Pero, al final, ¿qué terminó la compañía aceptando? El sistema de hechos y reglas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque resulta que en la legislación americana, que están muy acostumbrados a poner pleito por todo, hay unas normas sobre el uso de tarjetas de crédito que dicen exactamente que en caso de denegación, la compañía estará obligada a dar, creo que la expresión exacta era will be able to give a sensible explanation, que estará legalmente obligada a dar una explicación razonable o juiciosa de por qué se le ha denegado. Claro, en el sistema de hechos y reglas, tú trazabas qué reglas se había aplicado, y entonces sabías al final cómo se llegaba a esa conclusión, y volviendo las reglas hacia atrás, pues puedes escribir algo. Pero evidentemente ningún juez en ninguna parte del mundo admitiría como explicación juiciosa algo del estilo de, pues mire señorías, que el tercer peso de la segunda neurona de la cuarta capa era menor de 0,56. Y así. Entonces tuvieron que dejarlo estar, ¿vale? Y usaron el sistema de hechos y reglas. Lógico, ¿vale? Entonces, la capacidad explicativa de las redes neuronales es una cosa que desgraciadamente pues no funciona muy bien. Se están haciendo muchísimas cosas aquí. Se usan redes neuronales en diagnóstico médico, lo cual roza la irresponsabilidad, pero bueno, hemos visto tanta irresponsabilidad aquí en el... No. En serio, me mandaron para revisar un artículo a mitad de la pandemia
B era una revisión de errores y problemas encontrados en artículos que diagnosticaban COVID sobre radiografías o sobre otros tipos de pruebas. Y hacían cada barbaridad. O sea, un grupo en Polonia se había preocupado de buscar todos los artículos y tratar de encontrarles fallos y decir, oiga, que mire lo que están haciendo. Y tal. Y estaban haciendo cada cosa que era de juzgado de guardia. Y se habían publicado porque, claro, había mucha prisa en publicar todo. Y la sigue habiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo. Esto no se debe usar nunca, jamás, nunca, jamás. El deep learning, que ahora luego lo veremos, es peor todavía, porque entonces tienes miles de capas y tal. Esto no se debe usar nunca, jamás para sistemas que impliquen problemas de seguridad o de peligrosidad. O sea, nunca para sistemas de mantenimiento de la vida, como, no sé, aparatos que controlen o que monitoricen unidades de cuidados intensivos, para diagnóstico médico con extremo cuidado. O sea, te puede dar lo que se llama un suggestive diagnostic, un diagnóstico sugerido, pero luego el médico tiene que ver y ver qué es lo que está pasando y tal. Bueno, habían metido, por ejemplo, en alguna de ellas, habían metido a la red neuronal muestras de las radiografías que abarcaban, por ejemplo, toda la radiografía en vez de solamente la zona pulmonar. Con lo cual tenías muestras de estómago, de bazo, ahí toda imágenes de esos metidos alimentando la red. Luego habían redes que estaban entrenadas para operar con imágenes en color, les habían metido radiografías en blanco y negro. Cosas así, que no tienen... En fin, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace aquí, y el problema es que la explicabilidad de momento es prácticamente nula. Bueno, pues esta es una primera arquitectura, el perceptor multicapa. Vamos a ver, por cierto, y ya que estamos, si volvemos un momentito a Playground, vamos a dejar y abrir aquí, playground.tensorflow.org. Por cierto, os voy a subir el enlace al aula virtual. Voy a compartir esta pantalla. Compartir aplicación pantalla. Compartir ventana. Vale. Vamos a volver aquí al problema de las... Bueno, por ejemplo, este problema de aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. Lo quiero quitar. Vale, creo que ya. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, 2, 3 neuronas. Vamos a añadir una capa oculta más y vamos a poner otras 3 neuronas. 1, 2, 3. Y ahora ya, bueno, la capa de salida, y vamos a ver qué pasa. Va a tardar más en aprender, lógicamente. Cien iteraciones, 101, y esto parece que no vaya mejor. El error apenas disminuye. Vale, y ahora, si tiene suerte, hemos salido del mínimo local. Y ahora ya sí que parece que la cosa vaya mejorando más. Tiene paciencia con esto, evidentemente. Fijaros también en la intensidad de las conexiones. Qué conexiones intermedias van aumentando y qué conexiones van disminuyendo. ¿Vale? Esta neurona de esta capa, pues probablemente no parecía muy necesaria. Vale, en este programa particular probablemente una aumentación del espacio de entrada, añadiendo
cuadrados y tal, es mucho más efectiva que poner más capas. ¿Vale? ¿Qué debería hacer? ¿Debería reducir el número de neuronas? ¿Debería reducir el número de capas? Bueno, no parece que ya vaya mucho mejor, pero podemos intentar quitar esta neurona y dejarlo en 2. Aquí también dejarlo en 2. Y si acaso, añadir otra capa más. Y esto puede que mejore o puede que no. Sí, es prueba y error. Ahora luego se explicará el Deep Learning en las siguientes clases, que lo que hace es decir, bueno, como no podemos estar probando así constantemente, en lugar de reducir el problema, vamos a hacer lo contrario. Vamos a aumentarlo, lo cual parece absurdo, parece. Pero sí, es ir al revés de lo que uno esperaría. En lugar de hacer un programa sencillo, no, voy a complicar el problema de tal forma que alguien en alguna parte haya suerte y me lo resuelva. O sea, voy a aumentar el número de neuronas desmesuradamente para ver si hay suerte y en alguna parte, algunas de esas neuronas encuentran una solución razonable, que es lo que viene a hacer el Deep Learning. Bueno, esto, por ejemplo, fijaos, ahora he aumentado el número de capas y reducido tal, y no, la verdad es que no funciona demasiado bien, aunque todavía vamos por 218 iteraciones. Esto es lo típico en problemas reales, estamos en los varios miles o centenares de miles de iteraciones, ¿eh? Es una barbaridad. Con conjuntos de datos enormes, no puntitos esos niñitos de aquí que puede haber, no se puede haber 100 o 200 puntos, como mucho. ¿Vale? Si los contamos. Pues estamos hablando de miles y miles de datos, el Big Data. Entonces, bueno, pues vamos a parar aquí el aprendizaje porque no vale la pena. Ya veis que esta arquitectura no, pero la otra anterior pues sí que funcionaba. Hay que probar con varias capas. Sí, tienes que cambiar número de capas, número de neuronas en cada capa y tal. De hecho, un proyecto de fin de grado de trabajo, un TFG, hace 2 años de un alumno fue que lo probamos a ver qué pasaba y tal, era para usar esto en histopatología, en detección de células cancerosas en imágenes, ¿vale? Y al final le dio unos resultados pues razonables, la verdad, pero claro, hizo de pruebas hasta que se hartó, ¿eh? No hay otra solución, ¿eh? Bueno, a ver, vale, compartir aplicación pantalla. Decir otra vez. Volvemos aquí. Vale. Bueno, una cosa. Hay otra cosa que os quería decir. Este tema no le queda tanto. Entonces, en lo que queda de clase de hoy y la del viernes que viene, es prácticamente probable que casi lo termine o me quede poco. Y nos quedan todavía 2 clases más. Sí, entonces había pensado en la última clase que tendremos clase y media por lo menos libre, o una clase casi entera libre, hacer más problemas de alguna cosa. Pero tenéis que comentarme de qué queréis, especialmente. Entonces mandadme un correo o lo que sea diciendo de qué problemas es más conveniente que incida y volveré a seleccionar algunos de algún tema anterior. Mayormente. Aquí el problema es que esto se tiene que... No, hay algunos problemas sencillos y ahora los haremos, ¿eh? Por ejemplo, de redes de Hopfield y de redes autoorganizativas y tal, se pueden hacer problemas. A ver, abandonamos la idea de organizar las neuronas por capas y de hacer que... Vamos, bien, en percepción multicapa, organizamos las neuronas por capas, es una posible arquitectura. Organizamos por capas y la información fluye en un sentido. Bueno, la red de Hopfield es diferente. La red de Hopfield permite cualquier conexión y de hecho asume que todas ellas existen. Esto trataba de emular un poquito más la arquitectura de funcionamiento de algunas partes del cerebro humano donde sí que, ya lo sé que no está, ya es que lo he añadido. Es que lo iba a decir, que esto voy a subirla tal, porque como he visto que me daba tiempo a ver esto, pues lo voy a subir, pero tendréis que reimprimirlas. Por lo menos estas solo, ¿eh? Las 6 transparencias estas que van desde aquí hasta el final de esto. Bueno, primero, se trata de una red con realimentación, es decir, un grafo completo. Todo va conectado a todo. La red está compuesta por n neuronas y cada una de ellas está en este momento activada con un cierto nivel de activación. O sea, el I sub I es el nivel de activación de cada neurona. Cada neurona tiene n pesos. V y J es el peso que conecta la neurona I con la neurona J. O sea,
que está conectado todo con todo. De aquí te sale la salida y esta salida a través de un peso va a sí misma, a través de otro peso va a la siguiente neurona y a través de otro peso va a la siguiente neurona. O sea que la salida de cada una va conectada a la entrada de todas las demás mediante un cierto peso. En cada instante la activación se calcula como G, que es una función de activación, sigmoidal también, por el sumatorio de V y J por XJ. O sea que eso es como si fuera una neurona, como si fuera un patrón normal. Sumatorio de sus pesos por las entradas y pasado por la función G. Eso sale y vuelve a entrar otra vez a todas las neuronas. Vale, entonces aquí ¿dónde están las entradas y las salidas? Bueno, la G, por cierto, se suele tomar siempre como esa función sigmoidal. -1 si t es menor que 0 y 1 si t es mayor que 0. Como aquí no se usa la derivada, en la actualización no tiene importancia que no sea continua. En este caso particular se coge esta función sigmoidal. Así. Esto hace que las activaciones sean siempre -1 o 1. O sea, ¿qué te sale? Vamos a ver si nos vamos aquí. Esta suma te puede dar cualquier cosa. Pero si te da positiva, tú vas a sacar un 1. Y si te da negativa, vas a sacar un -1. Ya está. Con lo cual las entradas otra vez son siempre unos y menos unos a todas las neuronas. Entonces el estado de la red viene descrito por un vector de menos y unos, que es por tanto equivalente a un vector de bits. Es decir, que todas las neuronas, cada neurona está en un estado, digamos, de -1 o de 1. O tiende a estar en un estado de -1 o de 1. Cuando le entran, se actualiza y cambia de estado o no cambia. Bueno, los pesos se representan en forma de matriz cuadrada. Este es el peso que conecta la salida de la neurona 1 con su propia entrada, la salida de la neurona 1 con la 2, la salida de la neurona 1 con la 3, y así sucesivamente. Esta matriz no tiene por qué ser simétrica, no es obligatorio. No necesariamente simétrica. Bueno, ¿cómo funciona esto? Desde fuera se insertan unas activaciones en la red, es decir, en un momento dado, tú pones aquí a la fuerza un patrón de unos y menos unos, que representa un patrón binario, y la dejas suelta. Entonces, esto entra por aquí, ¿vale? Esto entra por aquí, esto entra por aquí, se recalculan todos los valores de las V's de cada neurona, se cortan a -1, 1 y vuelve a salir. Y se cortan y vuelve a salir, y se cortan y vuelve a salir. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que ninguno de los valores cambie. ¿Vale? O sea, tenemos un estado, digamos, o un conjunto de estados en que la red se hace estable como un todo. O quizá no, no está claro, ¿eh? Si se hace estable en un conjunto de patrones, en uno dentro de un conjunto, se dice que la red conoce esos patrones o que actúan como atractores. ¿Por qué se llaman atractores? Porque la configuración va evolucionando de un cierto vector de unos y menos unos a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que ya se queda en el mismo. Los pesos representan pues en forma de matriz cuadrada y ahora la red termina convergiendo a un estado estable llamado atractor sí y solo sí. La matriz es simétrica, os he dicho que no era obligatorio que fuera simétrica, pero si no es simétrica no se puede probar que converja. O sea que haya algún estado estable o algunos estados estables en los que se va a quedar. Y los pesos de la diagonal principal sean todos nulos. O sea, cada neurona no se realimente a sí misma, solo a las demás. La demostración de esto, que es complicada, usa esta función de energía. O sea, calculas esta energía como -1/2 del sumatorio para todos los pesos y para todas las neuronas de VI por el producto de XY por XJ. Y entonces la idea de la red de Hopfield es almacenar patrones binarios como atractores. O sea, tú presentas un patrón binario, lo almacenas en la red. Y luego cualquier otro patrón presentado en la red la hará evolucionar hasta el atractor más parecido al patrón de... La red de Hopfield se dice que actúa como memoria asociativa. O sea, tú guardas ahí, enseñas una serie de patrones y la red de alguna manera lo recuerda. Y cuando presentas otro patrón que se parece a alguno de ellos, entonces la red tira hacia el que más se parece. Haremos algún problema de estos el próximo día, ¿eh? ¿Cómo se aprende? O sea, ¿cómo consigo que el patrón al que vaya a converger sea precisamente el que a mí me interesa? Pues, o se convierta en atractor.
calculando los pesos mediante esto. La matriz V sub A es el sumatorio para K de AK traspuesta por AK menos la matriz identidad. Con lo cual, el VI es esto de aquí. Y VI es igual a 0. Vale, ¿esto qué significa? Vamos a ver, yo tengo un patrón que es, por ejemplo, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, pongamos por caso. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es construirme la matriz V como este patrón por él mismo traspuesto. O sea, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, y aquí 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1. A ver, esta matriz, este vector, ¿de qué dimensión tiene? N por 1. Y este de aquí, 1 por n. ¿Cómo me va a salir el producto? N por n. ¿Vale? Siempre es el primero y el último, recordad. N por n. Y entonces es 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Vale, para el segundo, lo mismo. 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Para el tercero hay que cambiar el signo. Menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1. Para el cuarto también hay que cambiar el signo. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Tengo una matriz de 7 por 7. A esa matriz le resto la matriz identidad, con lo cual la diagonal principal se la pongo a 0. ¿Vale? Por cierto, la diagonal principal, ¿qué va a tener siempre? En la diagonal principal, claro que va a haber todo unos, porque estoy multiplicando un elemento por sí mismo. Si es 1 me va a dar 1, y si es menos 1, menos 1 por menos 1, también. De modo que la diagonal principal de esta matriz siempre va a tener unos, y al restarle la matriz identidad, se va a quedar con la diagonal principal a ceros. ¿Vale? Bueno, pues tengo que cada uno de los patrones que quiero aprender, lo tengo que construir con él la matriz esta. Y ahora, para cada uno de los patrones se calcula la matriz, y la matriz final es la suma de todas ellas. ¿Vale? Pues con esa matriz de pesos es con la que usas en la forma, o sea, esto lo que tienes, aprendizaje y recuperación. Aprendes esos patrones y los dejas almacenados en la red, y luego le pones uno parecido y va evolucionando hasta recuperar, es decir, hasta llegar al que más se le parece. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues una utilidad curiosa, vale, dado un patrón de entrada nuevo, se fijan las neuronas a los valores del patrón y se aplica esta iteración de aquí, o sea, las salidas son la matriz V por el vector de patrón traspuesto, y vas actualizando constantemente. Le aplicas el G, vuelves a entrar, le aplicas el G, vuelves a entrar, y así sucesivamente, donde G es la función signo. Y así hasta la convergencia. ¿Vale? Podría ocurrir que no convergiese en algún caso, es decir, algún patrón de entrada particular que se pasara todo el rato oscilando entre dos atractores. Esto puede ocurrir. También puede ocurrir que no se parezca a ninguno, y entonces sí que terminará por convergiendo, pero algo que realmente no tendrá mucho sentido, pero es porque la red no tenía nada que se le pareciese. Esto es un ejemplo en proceso de imagen con esta imagen de aquí, que es una imagen de una araña llena de ruido. Se ha almacenado este patrón. Entonces, al cabo de varias iteraciones, se termina aquí. ¿A cuántas neuronas tenemos aquí? Tantas como píxeles. ¿Vale? Tenemos tantas neuronas como píxeles en una red que conecta todo con todo, con lo cual hay una enorme cantidad de pesos, ¿eh? Porque pensad que si la imagen tiene a lo mejor 50 por 50 píxeles, son 2.500 neuronas, ¿vale? Y hay, ¿cuántos pesos hay? Cada neurona tiene 2.500, o sea que son 2.500 al cuadrado. Sí, bastante, ¿vale? Unos millones, un poco, del orden de los millones, ¿vale? Entonces tienes millones de pesos aquí, y la actualización pues no es precisamente rápida, pero bueno, también se puede hacer en paralelo, porque aquí sí que cada neurona, en un momento dado, eso sí, esto tiene que ser síncrono. Es decir, plan, cambian todas, sacan, y entonces, pum, todas actualizan y sacan la G. Actualizan y sacan la G. Han hecho experimentos también en asíncrono. Curiosos. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí pasas aquí, y al final terminas convergiendo a esta. En cambio, si presentas esto, pues terminas convergiendo. Esta es curiosa. La imagen que se almacenó era esta. Presentas esta imagen y al final terminas convergiendo a esta.
que es la almacenada que más se le parece. Y aquí lo mismo, con un trocito del perro terminas convergiendo al perro entero. Esto parece sorprendente, pero pensad que es que esto y esto y esto ya se habían puesto como patrones prealmacenados en la red. O sea, para cada uno de ellos habíamos hecho esta cosa de aquí, ¿vale? Y habíamos sumado la matriz. ¿Cuántos patrones puede prealmacenar una red? Depende del número de neuronas que tenga, naturalmente, y depende de lo parecidos que sean patrones entre sí. Cuanto más diferentes sean, más fácil es que los almacene mejor y que no se equivoque luego. Vale, pues red de Hopfield. Vale, iba a empezar la siguiente, que es la red autoorganizativa, pero es que no me da tiempo. Entonces vamos a cortar aquí y el próximo día veremos. Haremos un problema de esto, de red de Hopfield. Y veremos la red autoorganizativa y un problema también. Y luego queda el Deep Learning, que me ocupará la mitad de la clase. ¿Qué? Sí. Luego la última es la parte de la siguiente clase, quizás un poco de la última, con Deep Learning, y ya me decís problemas para la última clase. Vale.